Vamos a empezar abriendo nuestras Biblias para entrar en el tema que es ardiendo por el Espíritu Santo. El tema ardiendo por el Espíritu Santo es algo que se ha venido hablando ya hace varios días, pero como que cada día me he dado cuenta que el primer día se fue hablando de una forma, el segundo día de otra forma, y gracias a Dios que el mensaje que yo venía preparando era el ángulo que le faltaba a todo el mensaje, porque Dios no se equivoca. Amén. De todas las áreas no es repetición, sino confirmación de Dios. Amén. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 1. Hechos 19, versículo 1. Y cuando lo tiene puede decir un fuerte amén. 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 Hechos 19, vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Amén. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo Pablo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban lenguas y profetizaban. Amén. Vamos a orar para que el Señor me guíe en este mensaje que es para todos nosotros. Amén. Así que ore conmigo, levante clamor, no tenga pena, porque Dios conoce la petición de su corazón. Amén. Señor Jesús, estoy aquí delante de este pueblo santo, Señor, que ha sido comprado por tu sangre en la cruz del Calvario. Te pido que me guíes a mí primeramente para poder dar esta palabra por medio del Espíritu Santo, que no sea mi pensamiento, Señor, sino que yo quede velado para que tu palabra sea la que resuene los oídos y entre a los corazones, Señor. Te pido para ese fuego, para ese calor, para ese respaldo del Espíritu Santo, que no sean palabras mías, que no sean mis energías, Señor, sino como la de las águilas, Señor, que la confianza que está puesta en ti sea la que haga la obra, Señor. Que cada mensaje, cada palabra que Dios da en este corazón, Señor, pueda dar el efecto perfecto que es de tu palabra, Señor, para que todos podamos llegar a la altura que tú quieres que estemos, Señor. Que todo sea para la gloria tuya, en el nombre de Jesús, y siempre llévate toda la gloria, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bendito Jesús. Puedes tomar asiento, mi hermano. Gloria a Dios. Este pasaje yo lo buscaba mientras me preparaba para traer este tema, y como iban pasando los días, como le dije, les decía, todos iban tomando diferentes lugares de la Biblia. Y ayer un hermano que predicaba esto, un joven, ya se estaba acercando al capítulo 19, iba como por el 10, 11 por ahí, pero no alcanzó a llegar al 19, y yo dije, capaz que llegue al 19 y tenga que cambiar la prédica. Pero el Señor no se equivoca, amén. Cuando somos guiados por el Señor, no hay equivocación. Aunque hubiera llegado al capítulo 18, un versículo antes de llegar al 19, hasta ahí hubiera llegado si la voluntad de Dios era que yo predicara el 19, amén. Así que este pasaje es importante, porque vemos que estos discípulos de Juan conocían el evangelio que habían sido predicado, pero fueron bautizados en el bautismo de Juan, de lo cual Pablo en ningún momento dijo que estaba mal, porque eso fue lo que era primero. Pero cuando vino Cristo, habían que ser bautizados en el nombre de Jesús y creer en las enseñanzas de Jesucristo. Pero como estos habían quedado solamente con lo que Apolos les trajo, otro predicador, y solo les había hablado de Juan, porque él solo sabía eso, ellos estaban satisfechos con eso. Entonces Pablo les pregunta si habían recibido el Espíritu Santo, y ellos se sentían, según ellos, que ya habían sido bautizados, se habían arrepentido de sus pecados, pero no habían recibido todavía el Espíritu Santo. Entonces Pablo les tuvo que enseñar que hay un Espíritu Santo, y los hizo que recibieran el Espíritu Santo. Amén. Es importante porque esto quiere decir que puede haber gente que está en una iglesia, o puede saber lo que es el Espíritu Santo, y escuchan de movimientos, escuchan de lo sobrenatural, la palabra que está de moda hoy en día, solo lo sobrenatural, pero nos conocen realmente el Espíritu Santo, no saben quién es, lo pueden mencionar de nombre, lo pueden oír,
pero no saben quién es el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santa Trinidad. Amén. Y es el Espíritu Santo el que hace la obra. El Padre trabaja de su manera, por medio del Hijo y el Espíritu Santo. Los tres van juntos. Yo no puedo solo clamar al Espíritu Santo y en el nombre del Espíritu Santo, y otro día orarle al Padre solo en el nombre del Padre y después solo al Hijo, como que fueran tres diferentes, tres dioses. Nosotros sabemos que es un solo Dios. Amén. Y el Dios Padre usa el Espíritu Santo conforme su voluntad, por medio del Verbo. Hay que entender que todo lleva un orden para Dios. No es el que le da la gana como a mí me dé ganas de utilizarlo. Y esto es importante porque en los días pasados los hermanos han estado diciendo que el Espíritu Santo sirve para hacer sanidades, sirve para hacer milagros, señales, prodigios, sirve para redarguir, para darnos autoridad para enseñar la palabra de Dios. Nos sirve para que nos guíe, para hacer lo correcto delante de Dios. Nos sirve también para redarguirnos, sirve para traernos a la memoria versículos de la palabra de Dios. Nos sirve para tantas cosas el Espíritu Santo. Pero es importante saber cómo puedo yo estar seguro que tengo el Espíritu Santo, porque podemos hablar de tantas cosas, podemos hablar de tecnología, de carros. Hay gente que se conoce todos los carros, pero no tienen carro. Le dicen el modelo, el motor, de cuánto es y el color y que en tal país, pero no tienen carro. O sea, así podemos hablar del Espíritu Santo y tanto, y no tengo nada. ¿Cuántos dicen amén? Y yo no estoy diciendo que aquí nadie lo tiene, estoy diciendo que hay que tener cuidado de no caer en ese engaño, que porque uno puede orar y puede pasar un milagro, una señal, o puede tener guianza del Espíritu Santo, otro puede hacer la misma cosa por imitación solamente y no quiere decir que está realmente el Espíritu Santo actuando ahí. Nosotros vemos cuando está el Espíritu Santo en una persona por el fruto que da. Es decir, no es la perfección, pero vemos que a cada error la persona vuelve a levantarse y le pide a Dios de arreglar esa área que tiene en su vida. Porque el Espíritu Santo dice que Él nos redarguye. Dice que está el corazón que nos sirve de conciencia cuando hacemos un error, pero mayor es el Espíritu de Dios que nos redarguye. El hermano Elí, el que predicó ayer, Eliezer, ese hermano hablaba de lo que era una transformación. Él mencionó un poco lo que había que hacer para llegar a estar seguro y tener ese Espíritu Santo. Y es importante lo que dice, lo de la transformación. Es decir, que tiene que haber un cambio cuando nosotros decimos tener el Espíritu Santo. No puede haber alguien en la calle que no conoce nada de Dios, que no quiere saber nada de Dios, que hace lo que le da la gana y decir un día, sin hacer absolutamente nada, decir ahora ya tengo al Espíritu Santo. Puede ver unos 2 o 3 videos en YouTube y después dice yo ya conozco al Espíritu Santo. Hace sanidad y todas esas cosas. Puede leer un pasaje y dice yo conozco al Espíritu Santo, pero no conoce al Espíritu Santo. Cuando dicen amén. Amén. Y es importante, y esto yo lo digo como palabra en amor a todo el mundo, porque el objetivo de este congreso es de predicar y de enseñar y decir lo que dice la Biblia. No estamos aquí para decir nada más, sino predicar lo que dice la Biblia. Y yo que he estado aquí los otros días he escuchado y yo he recibido mensaje de Dios. Yo puedo decir que en mi vida he recibido eso y que me ha servido de guianza a mí. Y yo sé que los hermanos que han estado aquí o los que están aquí también van a recibir lo que, aunque sea un pequeño detalle en sus vidas, tiene que haber algo que Dios va a poner en sus corazones y va a tener un efecto positivo, amén, un buen efecto. La palabra de Dios en 1 Timoteo 4:12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Claramente dice sé ejemplo de los creyentes, no a los creyentes. Quiere decir que aún en la iglesia Pablo le está diciendo a Timoteo de ser un ejemplo, pero dice de ser ejemplo de los creyentes, es decir, a los de afuera también. Y ahí nosotros podemos tener una idea de lo que es el Espíritu Santo, porque podemos ver oraciones fervorosas, podemos ver gente que impone manos, y es muy bonito cuando el Señor usa a los hermanos, a los predicadores, a los ministros, muy lindo. Pero si aquí es una cosa y afuera ya no es ejemplo, ahí tenemos que hacernos preguntas, no en contra de la persona, sino el espíritu que está dentro de esa persona, porque el diablo es imitador, hermano, no hay que ser engañado, hay que ser apercibido. Y la palabra que predico hoy es para todo el mundo, porque yo me he dado cuenta que en diferentes iglesias que he visitado desde mi juventud, yo crecí en una, como se ha dicho estos días, cuna cristiana. Yo crecí en una familia cristiana, amén, y yo sé lo que es un tipo de iglesia, otro tipo de iglesia, las alabanzas, el programa diferente, todo eso yo he visto de todo, hermano, de todo. Y
como le digo, hay tantas cosas, hay tanta imitación, hay tanta gente que quiere hacer parecer como que hay cosas que no hay. Y a veces llegan los predicadores a las iglesias de visita o cosas así, y hay algunos que están en las iglesias que creen que la palabra no es para ellos. Creen que porque son, y no le tiro indirecta a nadie, pero creen que porque son diáconos, a ellos no se les aplica la palabra. Que van a predicar y todos pasan ahí, pero el diácono, él es el perfecto. O creen que porque son músicos, y no tengo nada en contra de los músicos, pero creen que porque son músicos, ellos están bien. Así que cuando se predica, ellos no escuchan la palabra de Dios, porque como que a veces, y yo siendo músico en mi iglesia también, a veces están predicando y yo estoy pensando en la alabanza para la administración, estamos a veces ocupados con pensamientos de la misma música, pero no tenemos que ser excluidos de la predicación. Es decir, que la palabra de Dios es para todos, el que está adelante como el que está más atrás, como el que está allá, como el que está allá. La palabra de Dios, antes de entrar a lo que es del Espíritu Santo, la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 3, 16-17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí vemos que la palabra de Dios no se usa como muchos hoy en día la quieren usar para hacer debates, que está bien cuando es para aprender, ¿no? Pero cuando es para pelear, cuando quieren demostrar la razón, en vez de predicarse, se convierte en una pelea. En vez de querer decir algo, uno le tira un versículo y el otro le tira otro versículo, como que fuera un juego de cartas. Uno le tira uno, pero yo tengo este, y el otro busca otro pasaje y el otro le busca otro, y se quieren estar ahí matándose con la misma espada de Dios. Pero la palabra no fue hecha para eso. Dice que fue hecha útil para enseñar, para redarguir, para convencer al pecador de su pecado, para mostrarle de dónde viene Dios y qué quiere hacer con el hombre. Para eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios para corregir. No se hace con la palabra, para corregir. Que hay cosas que a veces no están correctas, y no es que yo diga que no estén correctas, pero al leer la Biblia, a veces hay pensamientos que nos dicen: eso está mal, tienes que arreglar eso, tienes que arreglar lo otro. Para eso sirve la Biblia, para corregir. Porque nosotros, los que ya tenemos la base de la Biblia, los que ya tenemos conocimiento del Señor, no vamos a siempre estar leyendo Juan 3:16, aunque lo podemos volver a leer, pero esto ya pasamos esa etapa. Pero Pablo dice que cuando él era niño, jugaba como niño, juzgaba como niño, hablaba como niño, pero ahora ya es grande y dice: es tiempo de dejar de lado las cosas de niño. Y ahí entra lo espiritual, cuando dice amén. Ahí es donde entra el crecimiento verdadero de un creyente. Ahí es donde empieza recién a caminar un creyente. Aunque empezamos al principio tomando leche espiritual, como lo dice, tenemos que empezar a crecer. No podemos quedarnos toda la vida, toda nuestra creencia, todo nuestro caminar en Cristo en la cuna. Tenemos que empezar a crecer, y más si tenemos cargos, si tenemos algo que hacer en la iglesia, es necesario que demos ese paso. Porque aunque sean los hermanos que no tienen cargo todavía en la iglesia, ellos pueden decir: bueno, yo todavía estoy aprendiendo, me estoy cimentando todavía en Cristo. Pero los que ya dan un paso para tener un cargo, para ya hacer algo más allá que los demás hermanos, tiene que asegurarse que ya deje de lado las cosas de niños, que ya tiene que crecer, ya es tiempo de ser adulto en Cristo, no físicamente, como les diría el versículo, que no tomen en poco la juventud de los jóvenes, pero quiere decir que nosotros tenemos también que dejar de lado las cosas de niños y aprender a crecer para actuar como Dios quiere, amén. La palabra de Dios habla muchas cosas sobre lo que es el Espíritu Santo, y yo no le puedo resumir todo lo que fue dicho estos días, porque realmente que los jóvenes han traído bastante palabra del Señor y han hablado bastante sobre lo que es el Espíritu Santo y cómo obra en las vidas. Pero lo que sí les puedo decir es que la palabra de Dios, antes de llegar a lo que es el Espíritu Santo, porque entienda bien que yo, como estuve aquí y vi cómo eran las otras predicaciones, vi que iban avanzando, entonces yo caigo en este tercer punto. Es cómo obtener eso. El hermano ayer mencionaba la transformación, pero ahora vemos que para tener esa transformación es por medio de la palabra de Dios. Es por medio de la Biblia que yo puedo conocer a Dios. Es por medio de la Biblia que todos nosotros que estamos aquí podemos conocer versículos. Si alguien nos habló de Cristo, es porque la Biblia habla de Cristo. Todas las búsquedas que ahora se hacen para tratar de ver de las cosas antiguas en el pueblo de Israel, toda la arqueología que se hace y todo, ya van sabiendo porque tienen la Biblia. Porque si no fuera por eso, solo andarían buscando por buscar, por ver si pueden encontrar alguna historia.
pero al tener la Biblia, ellos ya saben que están tratando de buscar, por ejemplo, la cárcel donde estuvo Pablo o donde estuvo Pedro. La gente ya tiene una idea de lo que hay, pero eso no viene de la nada, sino que viene de la palabra de Dios. Y Cristo dijo en Juan 6:63, dijo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Oiga bien, son espíritu y son vida. Las palabras que Cristo habló no son solamente palabras que quedaron y se las llevó el viento, sino que son espíritu y vida. Pero desgraciadamente hoy en día la palabra de Dios se ha hecho tan accesible, que es algo bueno. Pero ¿por qué digo desgraciadamente? Porque la palabra de Dios se ha hecho tan accesible, hermanos. En el teléfono la puede tener, hay Biblias ahora de cualquier tamaño. Con las impresoras que hay hoy en día pueden sacar Biblias pequeñitas si quieren, hacen de todo con la Biblia, pero desgraciadamente la gente no está entendiendo el mensaje que la Biblia quiere dar. Por ejemplo, yo le doy un ejemplo. Cuando la gente lee el horóscopo, y no tendrían que leer el horóscopo, hermanos, pero los que leen el horóscopo, y se lo estoy diciendo, esa sí es indirecta, los que leen el horóscopo, hermanos, a veces creen más en el horóscopo, en el diagnóstico que le dan ahí, que lo que dice la Biblia. Creen más, se asustan porque lo que dice, tú eres Sagitario, mira, te va a pasar esto hoy. No, prefieren no ir a trabajar, pero no le hacen caso a la Biblia y dicen ser cristianos. Hermano, algunos tienen un poquito cambiadas las prioridades, y desgraciadamente, como le digo, la Biblia se ha convertido, para la gente que nos la toma en serio, solo otro libro. Se ha convertido solamente en palabras de un tal Jesús, un tal Nehemías, un tal Moisés, el Moncho. Le dicen, ya no lo toman en serio, toman las cosas así porque ya no creen que pasa como que fuera cualquier otro libro. Alabado Dios. Pero como yo les decía, la palabra de Dios es espíritu y es vida. ¿Y cómo yo puedo interpretar la palabra de la forma que Él quiere para yo poder tener ese Espíritu Santo, para yo poder arder en ese Espíritu Santo? ¿Qué tengo que hacer yo como creyente ya estando en la iglesia del Señor? Lo que yo tengo que hacer es aprender a ver la Biblia no de izquierda a derecha como leemos en español. Tenemos que aprender a ver la profundidad que tiene la palabra. Es importante lo que le digo porque tal vez nadie lo va a decir o tal vez otros lo enseñan a su manera, pero yo así como el Señor me lo ha dado a entender a mí, que cuando leemos las palabras de izquierda a derecha, así leemos cualquier libro, pero lo que es del Espíritu de Dios es algo que va a otra dimensión, va más allá de las palabras escritas aquí, sino que va hasta el momento que Cristo mismo lo dijo, al momento que el mismo apóstol escribió eso. Piense bien, son palabras profundas, que a veces leemos los versículos por encima y no le vemos la profundidad de la palabra, no vemos el peso de cada palabra. Leemos que Cristo fue crucificado, pero supiera lo que es crucificado, hermano. Para nosotros es fácil pasar la Biblia, toda la historia del pueblo de Israel la podemos pasar así como que fuera nada, pero ellos tuvieron que vivirla, tuvieron que sufrirla, tuvieron que escribirlas, tuvieron que pasar por tantas cosas para poder decir y narrar las historias que hubieron. Y nosotros a veces vemos la Biblia como que fuera un libro y buscamos el versículo que más nos conviene el día que nos dé la gana. No es así, hermanos, y por eso nos damos cuenta que la gente no está tomando la palabra de Dios como el espíritu que es. Porque la palabra de Dios sin espíritu, y no sé cómo lo van a tomar algunos, pero yo digo como yo lo entiendo por la parte de Dios, la palabra de Dios si no tuviera el espíritu no sería nada. Porque si la palabra de Dios fuera igual que cualquier libro, entonces ¿para qué leemos la Biblia? ¿Por qué no leemos otro libro? Pero la palabra de Dios es donde Dios usó el Espíritu Santo para escribir la Biblia. Y es una palabra que tiene que ser interpretada espiritualmente, no intelectualmente, espiritualmente. Y Dios se lo da al que lo busque. Eso Dios se lo da a todo aquel que le pida. En Santiago está bien claro el ejemplo, yo creo que todos lo conocen. Hay que pedirle a Dios el entendimiento. Porque hay muchos que pueden estudiar la Biblia, como les digo, la quieren disectar como que fuera cualquier otro libro. Y lo pueden hacer en un término, digamos, humano, carnal, aquí en la tierra. Pero lo espiritual nunca lo van a entender. Nunca van a entender la profundidad, el valor. No van a conocer el verdadero amor que Dios tiene para ofrecer si no lo ven en el espíritu. Porque no es algo que se tiene que ver, sino algo que se siente. Porque imagínense la gente que no puede ver y le tienen que leer la Biblia, o la gente que no sabe leer y la leen, y cómo se convierten, cómo sienten eso. ¿Acaso son las palabras que ellos ven o es el Espíritu Santo que está obrando dentro de sus corazones? La Biblia, hermanos, es algo que todo creyente tiene que tener por prioridad como texto sagrado. Amén.
yo sé que hoy en día estamos en una era de tecnología y todo eso tremendo, hermano, que puede pasar algo en China y antes que pase usted ya lo sabe. Está una cosa tremenda, está tremenda la tecnología. Pero, y las noticias, todo eso, es bueno estar informado de lo que está pasando alrededor, pero cuando uno se da cuenta, si usted mismo se examina a usted mismo, porque yo no puedo examinar a nadie, usted se conoce cada quien en su corazón. Algunos cristianos, hermanos de la iglesia, pueden conocer las noticias más que la Biblia. Es decir, que se pueden levantar todos los días a leer una noticia que es importante saber, lo repito, pero le dan más importancia a eso que a la misma Biblia. Están más informados sobre lo que está pasando en tal lugar y todo eso, pero le pregunta un versículo, un pasaje de la Biblia, un momento, o le pide que predique o que dé una enseñanza, le va a decir que no sabe nada. Pero cuando se trata de contarle lo que pasó allá en Corea del Norte con el chino ahí que quiere tirar bombas, ahí todos se la saben la historia, todos se la saben. Pero si les habla de una historia que está en la Biblia, si le digo cuando Cristo murió y se resucitaron los muertos, los cuerpos de los santos, van a decir en qué pasaje está eso. Entonces tenemos que tener bien claras las prioridades. Es bueno leer las noticias, es bueno estar actualizado, es bueno saber. Los discípulos le decían al Señor, ahí andan los fariseos buscándote. O sea, también le dan como las noticias ahí del pueblito, pero se conocían las escrituras. Amén. No era entre ellos solamente. Es bueno saber lo que hay, es bueno, totalmente, pero hay que darle prioridad a la palabra de Dios, porque por ahí nosotros podemos saber cuál es el Espíritu de Dios. Por ahí nosotros podemos saber cómo buscar el Espíritu de Dios. Y no solo hablar y repetir y solo ser así, decir lo mismo que dicen todo el mundo, pero a la verdad no lo conozco. Sino hay que realmente conocer el Espíritu de Dios para que lo podamos buscar y Él pueda morar en nosotros y usarnos como instrumento. Amén. Como dice el tema de esta predicación. Amén. En el libro de los Hechos, capítulo 19, del 10 al 16, dice así. Hechos 19, del 10 al 16, lo voy a leer yo, el que quiera acompañar puede acompañar, pero yo lo dejo porque yo leo. Dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían, solo con la ropa del apóstol Pablo. Pero oiga bien lo que le va a decir. Pero algunos judíos, exorcistas ambulantes, o sea, andan de aquí y allá, no tienen paradero, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por el nombre del Señor Jesús, sobre los que tenían, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Eran 7 hermanos, eran 7 judíos, hijos de un jefe sacerdote. Oiga bien, judíos del pueblo de Dios. Eran 7, y los 7 fueron a ver a uno que estaba endemoniado, y los 7 lo querían sacar por el nombre de Jesús. Pero miren lo que les respondió. Respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé que eres Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Oiga bien, ¿quiénes sois? O sea, ¿de qué sirve decir, vengo en el nombre de Jesús y te quiero echar fuera? En el nombre de Jesús sánate. Pero si el Espíritu, si Dios a mí no me ha mandado a hacer eso, por más que repita en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, el Espíritu me va a decir, ¿y tú quién eres? Yo conozco a Cristo, conozco a tal, pero ¿tú quién eres? ¿Quién eres tú? Es decir, que la autoridad me la tiene que dar Dios a mí. Yo solo soy vaso del Espíritu Santo, hermano. Oiga bien, yo soy vaso. Él me usa a mí. Yo no lo uso a Él. Yo no le puedo decir, ven aquí y ponte allá. Vente aquí y ponte acá. Hoy te voy a poner aquí, hoy te vas a sentar acá, Espíritu Santo. Yo no puedo hacer eso. Hay que vivir de una forma recta delante de Dios. Señor. Y el Espíritu dice que Él se sujeta al vaso. Eso sí, se sujeta al vaso. Es decir, que si Él me dice a mí, anda y ora por esa persona, y yo no quiero ir, ahí es una cosa. Pero si Él no me dice, ve, y yo quiero ir y quiero orar, y Él no me ha mandado a mí a hacer eso, porque tiene un propósito seguro en otro momento para hacer el milagro que Dios tiene que hacer, ahí el avergonzado voy a ser yo. Y miren lo que pasa aquí, voy a terminar leyendo, dice, vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo era uno solo. Oiga bien, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Qué vergüenza más grande, hermanos, por usar el nombre de Jesús. Pero no era que estaba mal el nombre de Jesús, estaba muy bien, hasta el demonio lo reconoció.
Si no dijo, en ningún momento dije que no, reconoció a Cristo, pero ¿acaso ellos andaban como Cristo quería que ellos anduvieran para obrar por medio del Espíritu Santo? ¿Acaso fueron enviados ellos por el Espíritu Santo para hacer esa obra? ¿O solo ellos lo hacían porque escuchaban que Pablo lo hacía? El que conjura a Pablo también lo voy a hacer yo. Es un ejemplo que desgraciadamente, como les digo, las iglesias ahora, las que se llenan y hablan de lo sobrenatural y el poder de Dios, y hay tanta juventud ahí que cree en esas cosas, hermanos. Ellos creen en esos movimientos, pero no quieren hacer lo que tienen que hacer para tener el verdadero Espíritu Santo. Ellos creen hablar del Espíritu Santo, creen tantas cosas, pero no lo buscan de verdad. Y suerte, hermano, yo digo suerte por ellos que no han sido avergonzados todavía, que el día que se encuentren realmente con alguien que tiene un espíritu, hermano, porque eso también es bíblico, alguien que tiene un espíritu. Sí, uno se cree que y se las da y uno sabe cuando anda bien con el Señor y uno sabe cuando no anda bien con el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Si es normal, somos creyentes, estamos en confianza, todos sabemos cuando no estamos muy bien en el Señor. Todos sabemos. Le pasa a todos, pero cuando sabemos, pero porque hay demás que me ven, o yo quiero demostrarle a alguien o impresionar a alguien y voy y Dios no me ha enviado, o cuando voy con duda, como no con toda la fe como Dios nos ha dicho, ahí nosotros sabemos que mejor conviene no meterse en esas cosas, porque a veces queremos ser imitadores. Vemos prédicas en línea, yo he visto predicaciones muy bonitas donde la gente es liberada porque yo creo en el poder de Dios, yo creo que Dios puede liberar al que está endemoniado, yo creo que puede sacar al del vicio, amén, al que está encadenado con esas ataduras, hermano. Yo lo creo, yo sé que Dios puede levantar al paralítico, yo lo creo 100% y yo sé que Él lo hace, amén. Pero si yo me impongo yo mismo por querer hacerlo, me voy a engañar a mí mismo, y el que va a salir defraudado no va a ser Dios, voy a ser yo, y después voy a perder la fe, después no voy a querer caminar. Pero era ¿por qué? Porque yo no quise hacer lo que Él me mandó a hacer primero para poder estar en esa situación. Antes de llegar ahí, como predicaba mi hermano ayer, hay que pasar por esa transformación. Hay que ser preparados por Dios para llegar ahí. No puedo yo vivir como yo quiera, como esos que eran exorcistas ambulantes que iban allá, hacían que sacaban espíritus, y un día fueron y ahí oraron en el nombre de Jesús porque Dios no los había enviado. Y oraron en el nombre de Jesús y salieron todos heridos y desnudos. Eran 7, oiga bien, 7 judíos que eran del pueblo de Dios, pero el espíritu malo pudo más que ellos. Es algo que yo no lo digo para que tengamos temor, sino para que tengamos conocimiento. Así nosotros ya vamos preparándonos, así nosotros ya vamos sabiendo hacia dónde vamos dando los pasos. Porque si dijera esto y les digo a ustedes, entonces cuando vean alguien endemoniado no hagan nada, mejor váyanse, ahí estaría mal. Pero yo no les estoy diciendo eso, yo les digo, mejor asegurémonos que estamos preparados para poder hacer eso. Porque no se trata de impresionar a nadie. Piense bien que la persona que está siendo atormentada, que tiene un espíritu inmundo dentro de ella, tampoco quiere estar así. Pero si nosotros no estamos capacitados para ir a ayudar, ¿qué vamos a hacer? Podemos hasta empeorar las cosas, porque no estamos llamados por Dios para hacer esa liberación, amén. Que cualquier tipo de cosa que Dios a nosotros no nos manda hacer y nosotros la hacemos, tarde o temprano nos vamos a dar cuenta que fue un error. Tarde o temprano vamos a dar cuenta que nosotros nos fuimos alejando de Dios, no que Dios se alejó de nosotros. Porque hoy en día, como les digo, la gente quiere ir donde quiere y traer a Dios de la mano. Quieren meterse ahí y quieren andar con Dios. No, esta alabanza que dice, tomado de la mano yo voy. No sé si la conocen. Amén. Pero esa alabanza, cuando yo la escuchaba la primera vez, yo la entendí bien, pero dije, capaz que alguien crea y que dice, tomado de la mano yo voy, y se trae a Dios donde ellos quieren. Pero no es así. Nosotros vamos donde Dios nos lleva. Entonces, amén. Nosotros seguimos a Dios. Nosotros vamos donde Él nos lleva. Donde Él vaya, yo no tengo que seguir. Y Él a mí me va a fortalecer para que yo siga. No, yo le voy a decir, Señor, si tú puedes, ven, Señor, si tú no lo puedes, en tu Hijo, ven. No, yo no puedo hacer eso. Si Él es Dios, ¿quién le va a decir a Dios qué hacer y cómo hacerlo? Si no, Él me dice a mí qué hacer y cómo hacerlo a mí. Porque yo soy el siervo y Él es el Dios. Y de verdad yo, cuando escuchaba las otras prédicas, yo decía que bonito como los jóvenes que predican, ellos conocen el poder del Espíritu Santo. Uno sabe cuando alguien conoce el Espíritu Santo y cuando alguien no conoce el Espíritu Santo por la convicción que tienen. Algunos le van a decir, hermanos, es que Dios es tan fuerte
te los puedes sacar del vicio del alcohol o de lo que sea, pero Dios es grande, amén. O sea, no están seguros de lo que dicen. No, parece que no han visto nada y solo tanto que lo han repetido que hasta ya se les gastaban las baterías. Pero cuando estamos seguros y cuando hemos visto, yo he visto milagros en mi familia, yo he visto milagros en mí, y no milagros espirituales también, pero milagros físicos con mi familia. Yo he visto milagros pasar en iglesias cuando he ido de visita y todo eso. Yo lo he visto con mis ojos. Yo soy testigo del poder de Dios. Yo estoy seguro que Dios tiene poder, amén. Hay que predicar el poder de Dios. No se puede predicar que Cristo salva, amén. Cristo salva. Pero cuando el creyente ya entra a la casa, cuando el creyente ya es parte de una congregación, es tiempo que el creyente empiece a dar pasos. El apóstol Pablo, las cosas que le decía a los de Corintios, le hablaba de los dones del Espíritu. No le seguía hablando, Juan 3:16, cree en Cristo, vuelve a bautizarte otra vez. No. Eso ya pasaron por eso. Ya se bautizaron, ya creen en Cristo. Ahora es tiempo que como creyentes empiecen a dar pasos. Es tiempo que empiecen a caminar. Y ahí es donde vamos a ver el Espíritu Santo. Ahí es donde vamos a ver la gloria de Dios. Ahí es donde van a ver las realidades. Ahí es donde va a estar la liberación. Bendito sea el Señor. La palabra que yo predico en el día de hoy, yo la predico siempre, yo mismo me digo esto antes de empezar, que sea con amor. Porque el punto, como les repetía, no es de tirarle indirecta a nadie, ni lastimar a nadie. Yo sobre todo cuando estoy en una iglesia ajena, tengo que pensar que la gente yo no la conozco. Yo no sé la necesidad que hay en los corazones, solo Dios lo conoce. Y si yo sé o yo siento que hay una necesidad, yo lo voy a decir, pero nunca yo la voy a predicar para que la persona pueda recibir, pero yo nunca voy a tratar de ir directo con una persona, porque para eso están otros momentos para hablar con la persona, no para de aquí arriba ponerme a disparar, amén. Pero es importante tomar esto en cuenta. ¿Por qué le digo esto? Porque realmente que hay que predicar con amor. Esto yo lo digo con amor al 100%. Yo lo digo porque de verdad queremos arder por el Espíritu Santo. De verdad queremos ver un avivamiento de Dios. Porque la iglesia no tiene que ser algo rutinario y no tendría que ser así. Tiene que haber siempre poder de Dios, respaldo de Dios. Aunque no hayan siempre milagros, porque no todos van a pasar enfermos todos los días, pero siempre tiene que haber poder de Dios, tiene que haber un respaldo de Dios, tiene que haber guianza de Dios, tiene que haber todo lo que Dios puede dar y capacitar al hombre para que pueda caminar de forma recta en este mundo y para enseñarle a los demás a caminar de esa forma también, no como camino yo, no como pienso yo, sino como el Espíritu dice. Y eso es algo que encontramos muy bonito en la Biblia. El apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 5, 1 y 2 dice, y es algo que a mí, yo siempre lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer porque me cuesta tomar ese versículo, me cuesta como aprender a vivirlo, pero Pablo dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Dice, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Es decir que nosotros, o el Timoteo, pero nosotros como jóvenes a veces podemos ver un error, pero no tenemos que llegar y hacernos los 100% como llegaban los fariseos y tomaban la Biblia o el Antiguo Testamento y venían a darle en la cabeza con el rollo, sino que tenemos que decir, mira, si al anciano lo tengo que exhortar como padre, decirle, mira, yo esto es lo que he visto. No para ir a pelear, mira, tú estás mal, te vas a ir al infierno. No. Hay que ir con sabiduría. Y yo digo, mira, esto es así. Si veo a uno más joven, le digo, mira, yo te vi esto, pero, ¿sabes? Es así. Si veo a una hermana, le digo, esto es así. Y todo siempre conforme a la palabra. Y si uno dice lo que la palabra dice, aunque yo, por ejemplo, no predique, el momento que venga el predicador aquí y predique la misma palabra, si estamos realmente diciendo lo que la palabra dice, no va a haber contradicción. Pero ahora sí yo ando dándole consejo a la gente, así a escondidas, y después viene el predicador y como que ya no tiene mucho sentido con lo que yo dije, quiere decir que ahí hay algo que está mal. Esto no lo digo para evitar que haya también mini pastores en todas las iglesias, yo entiendo, todos aconsejándose uno para que otro, yo entiendo eso, y hay que respetar a la autoridad que Dios pone en cada iglesia, amén. Pero yo le digo en el sentido de un hermano a hermano, no de andar haciéndose clubes en la iglesia o división, sino de hermano a hermano. Cuando uno ve que alguien tiene un problema, uno puede primeramente, obviamente, orar por la persona. Pero si uno ve que ora y a veces Dios mismo nos dice, anda y háblale tú, anda tú, porque nosotros somos siervos del Señor. No podemos decir, Señor, anda y hace todo. No, a veces Él nos dice a nosotros, le podemos orar y Él mismo nos dice, anda y háblale tú. Y vamos y tenemos que ir con la sabiduría del Señor, pero hay que hacerlo con amor. Hay que saber decir las cosas. El punto, ¿cuál es cuando le decimos a alguien su error?
No es que siga peor, es como cuando estábamos aprendiendo hoy en la escuela dominical, el profeta Natán con David. De la forma que se lo dijo fue particular, pero el punto era que David se arrepintiera de lo que había hecho. No era de quitarle el trono, de ir a matarlo, no era eso, era que se arrepintiera. Y nosotros cuando vemos que alguien hace algo mal, si nuestro hermano, pues a veces hay mejores amigos y hay más confianza. Hay que aprovechar esa confianza para decir, mira, me he dado cuenta de esto. Y no es que yo te quiera criticar, sino yo solo te estoy diciendo que la Biblia dice esto. Y hay que darle como consejo, no como orden o como que fuera un juicio y ya se va a ir al infierno, sino con amor. Y así yo lo estoy haciendo en el día de hoy y me lo digo a mí mismo. Que sí quiero buscar del Espíritu Santo, que sí yo quiero tener más de Dios, si yo me quiero acercar más, si yo quiero arder por el Espíritu Santo, tengo que ir conforme a su palabra. No tengo que hacer como a mí me da la gana, o como yo lo veo en cualquier video, o como lo hacen los demás. Amén. Pablo decía en 2 Corintios 12:25, dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. ¿Por qué decía eso? Porque él les tenía que decir las cosas. Y él tanto que los amaba que él se gastaba, aunque ya no lo quisieran, aunque le dijeran, ese apóstol Pablo como que abre mucho la boca, nos dice qué hay que hacer, ya vino a predicar, ¿por qué sigue enviando cartas? Pero es verdad, la gente tal vez se podía molestar con el apóstol Pablo porque él venía y les venía a corregir. Pero piense bien, el apóstol Pablo era usado por Dios. Lo que él quería hacer era corregirlos solamente para que no se condenaran, para que vivieran rectamente delante de Dios. Y de la misma forma, no solo yo como predicador, pero todos los que predicamos o enseñamos o nos toca decir o predicar o enseñar algunos temas de la Biblia, a veces hay gente que no la va a recibir de la misma manera que la recibe usted. Y a alguna gente no le va a gustar. Tal vez algunos es temporario, van a decir, bueno, como que no me gustó, pero tenía razón el hermano o la hermana. Y después ya se pasa. Hay otros que pueden recibir y quedarse enojados con la persona porque lo pueden tomar muy directo. Por eso yo aclaro que realmente es para todos nosotros y tiene que ser hecho con amor. Y por eso también Pablo en Gálatas 4:16 también, a otra iglesia, fíjese bien, dice, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Porque él les tenía que decir la verdad. Y él preguntaba, ¿acaso ya me hice enemigos de ustedes porque les digo las cosas como son? Porque no les gustó que en vez de decirle bravo que estén haciendo eso mal, yo les vengo y les digo no, eso está mal. ¿Acaso él ya se volvió un enemigo de ellos? Él les preguntaba. El punto del apóstol Pablo era de enseñar, era de encaminar bien a la iglesia. Y nosotros como predicadores, como siendo cuerpo de Cristo, también tenemos que tener bien trazado lo que es eso, lo que es la palabra, lo que es enseñar, hacerlo con amor, con el objetivo que yo conozco la palabra. Si yo la vivo, yo estoy bien. Pero si a mi hermano yo le puedo dar un consejo, mi hermano, yo tengo palabra de Dios y le va a hacer efecto en su vida, también tendría que hacerlo. Porque no solo tengo que ser egoísta y ver en mi salvación, aunque la salvación es personal, sino ayudar a otra persona que va en el camino. No podemos dejar a la gente que cae y solo seguir. Nosotros tenemos que ayudarnos. No retroceder si ellos se quieren ir, pero ir avanzando y ayudándonos unos a otros. La Biblia dice que tenemos que llevarnos las cargas los unos a los otros. Es algo totalmente bíblico. Y con esto voy a terminar, hermano. La solución para poder tener este fuego ardiente, este Espíritu Santo que yo les digo, un espíritu de verdad, un espíritu que no puede ser imitado, no es algo que puede ir a comprarlo, no puede ser algo que puede ser falso, sino el único que lo quiere imitar obviamente es el diablo, que el Señor lo reprenda, amén. Pero no es algo que nosotros tenemos que imitar, sino tener el verdadero, el original, el que como es de parte de Dios. Y termino con este pasaje de Efesios 4:22 al 32, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conformes a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad. Si usted quiere tener más del Espíritu Santo, si usted se quiere acercar más a Dios, deseche la mentira y hable la verdad, cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Oiga bien, todo esto nos sirve a nosotros para ir acercándonos y estar en comunión entre nosotros y con Dios, como lo dice la palabra del Señor. Sigue diciendo, ni deis lugar al diablo.
El que hurtaba, el que robaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Todas esas cositas nosotros tenemos como creyente, y eso se lo dice a creyentes. Todas esas cosas nosotros tenemos que ir aprendiendo, y eso nos va a ir acercando a Dios. Eso nos va a hacer la voluntad de Dios. Porque si yo no hago la voluntad de Dios, ¿por qué yo voy a querer que Él haga la voluntad mía? Yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Amén. Para poder decir que tengo el Espíritu de Dios, para poder ministrar conforme al Espíritu de Dios y para predicar conforme a la palabra de Dios. Soy yo el que me tengo que someter. Somos nosotros como creyentes que tenemos que someternos a lo que Dios nos dice, y ahí Él nos va a usar. No tomar a Dios con el bolsillo y querer usarlo cuando yo quiera, porque ahí el Señor no va a estar. Es imposible que Dios esté en alguien que nunca quiere saber nada de Dios, y en el momento que tiene que orar, ahí saca todos los versículos que se ha aprendido. Nos sirve así. Tenemos que realmente andar y caminar como Dios quiere que nosotros caminemos. Y termino leyendo, y ya aquí está, y dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, aleluya, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es decir, que esto le fue dicho a gente que ya era sellada en el nombre de Jesús, que ya habían sido bautizadas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a esa gente igual Pablo les decía de no hacer estas cosas. Quiere decir que nosotros podemos estar cometiendo un error. No tienen que ser exactamente estos, no tienen que ser eso, pero sí sabemos, sí el Espíritu nos dice claramente que estamos haciendo algo mal. No peleemos con el Espíritu Santo, no tratemos de decirle cómo son las cosas. Cuando el Espíritu Santo nos quebranta, es porque hay algo dentro de nosotros. Hay veces que nos viene a la mente y sabemos por qué estamos llorando, por qué Dios nos está ministrando, y hay veces que no sabemos por qué nos ministra, pero también lloramos. Pero no hay que limitar el Espíritu Santo, no hay que dejarlo ahí, hay que dejarlo fluir, porque Él restaura, Él es el orgullo, Él está importante. Pero no podemos dejarlo solo en la Biblia, en el pasado como la Biblia. Vamos a decir qué lindo como Dios abrió el mar rojo, y qué lindo como Dios sanaba a los ciegos, pero ya se acabó. No. El Espíritu Santo sigue vigente, la sangre de Cristo sigue vigente.